No sé cómo va a partir. Vamos a hacer tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, ¿ya? Y ya después continuamos con la clase 9 y 10. ¿Ok? Ya está. Ya. Entonces, ujú, el- antes de empezar la clase, lo que, para reflexionar en todo caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que en la actualidad, seguro usted ya lo tiene presente, la infección por VIH ha cambiado bastante su tratamiento, ¿no? En el tiempo. De no tener ninguna medicación a la actualidad de tener medicación que ha cronificado la infección. En el año 81 que aparece el primer caso de, perdón, de neumocistosis en un paciente con VIH, ¿no? Es decir, una infección por hongos causando neumonía severa en un paciente con VIH. Y de no conocer en todo caso cuál es el agente infeccioso que causaba este problema, hasta la actualidad que se tiene medicación eficaz que controle la enfermedad y que mientras uno la tome y cuide en todo caso su estado de salud, un momento, por favor, no va a haber mayor complicación. Eh, no va a haber mayor complicación, es decir, la enfermedad se cronifica y las personas con VIH tienen una proyección de vida 10, 20, 30 años en función de su adherencia al tratamiento, ¿no? Y su respuesta al tratamiento. Cosa diferente cuando no había medicación, que literalmente era una sentencia de muerte. Los pacientes con VIH fallecían indefectiblemente, ¿no? No había ninguno, por así decirlo, que fuera a sobrevivir, salvo algunos casos de las famosas infecciones por VIH de lenta evolución, ¿no? Y eso vamos a explicar por qué en el camino. Salvo esas excepciones, salvo esas excepciones, los pacientes con VIH fallecen. Todo cambia en dos momentos de la historia. El primer momento es la profilaxis con cotrimoxazol, el Bactrim, o el trimetoprim sulfametoxazol que conversamos a hablar en la clase de antibiótico. Ese medicamento se empezó a usar de prevención. ¿Prevención para qué? Para neumocistosis, para infección por neumocitis girovesi. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Los pacientes con VIH fallecían por inmunosupresión, pero sobre todo porque en esa etapa aparecían oportunistas. Un oportunista bien frecuente hasta la actualidad que causa neumonías severas es la infección por neumocistis girovesi. Cuando se determina, se descubre que el dar el tratamiento profiláctico con cotrimoxazol disminuye la mortalidad y la presencia de los casos, se empieza a dar esta medicación. A la par, el Bactrim disminuía la chance también y la mortalidad para las reactivaciones de toxoplasmosis y el Bactrim también disminuye la frecuencia de enfermedades diarreicas causadas por parásitos como las coccidias. Entonces, coincidentemente, la, estas tres infecciones eran prevenidas por dosis profiláctica, no de tratamiento, de Bactrim. Ese fue el primer golpe que se le da a la infección por VIH. Y eso fue en los años 87, ¿no? Más o menos aproximadamente en esos años. En los años 87 empieza
La primera intención, el primer esbozo de tratamiento antirretroviral y la primera medicación que se prueba es la acidobudina. Me refiero a primera medicación eficaz, la acidobudina o el AZT. Este medicamento es un medicamento contra el cáncer antiguo, pero que no se usó adecuadamente en el tiempo, dado que causaba mucha anemia. Entonces, mielosupresión. Y por ese motivo no se utilizó o se dejó de usar. Pero coincidentemente, en estudios se encontró que este medicamento causaba disminución de la replicación del virus de VIH. Por lo tanto, tenía una cierta función. Cuando empiezan a ensayarlo, ven que hay una caída rotunda de la carga viral, ¿no? Del conteo de virus, pero lamentablemente en menos de un año recrudecía, se elevaba nuevamente, no era sostenible, monoterapia. Luego, años subsiguientes, los 90, 91, se usa dos antivirales o antirretrovirales, la silbudina nuevamente con la lamivudina. Y ahí se ve que el efecto es más sostenido. El efecto es más sostenido y dura más de un año, pero nuevamente recrudece y nuevamente se vuelve a elevar. Y el año 1997, perdón, 96-97, es que se aparece el concepto de HART. HART, que es terapia antiviral de gran actividad, o lo que en castellano le decimos targa, o algunos le dicen TARF, ¿no? El TARF o targa es la terapia antirretroviral de gran actividad. Ahí, que se une tres medicamentos en ese momento, es que se logra la supresión del virus de forma sostenida en el tiempo. Entonces, teóricamente, ese es un esquema adecuado y teóricamente pudo haber cura si es que continuamos en los años eh, suprimiendo el virus, pero lamentablemente lo que no se sabía y luego se aprendió es que los virus se albergan en un área que se llaman los reservorios y esos reservorios, desafortunadamente, perpetúan la existencia del virus en los tejidos linfáticos o en las células linfáticas o células linfoides y por lo tanto es bien difícil erradicarlo. Las células linfoides están en toda la economía del cuerpo, predominantemente en dos áreas, a nivel del sistema gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ese es resumen más o menos lo que está pasando, ¿no? Actualmente hay medicaciones, vamos a hablar un poco de ellos, y el impacto que está teniendo estas medicaciones en la terapia crónica es muy importante. La investigación ha ido muy dirigido en la actualidad hacia el hecho de la cura y parece que esta es una etapa en la cual todavía va a demorar, así como en su momento, para encontrar el esquema adecuado antirretroviral, se demoró un promedio de 10 años, 12 años, ¿no? Desde el 87 hasta el 97. La cura, como tal, se está proponiendo desde los años 2000, ¿no? Hasta la actualidad hay varios intentos, ¿no? Y uno que otro caso exitoso, ¿no? Como el paciente de Berlín, por ejemplo. Por lo tanto, ese es el camino de la infección. En la actualidad, Doc, disculpe. dígame. Está pasando las No, 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 diapositivas. no, 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 Ah, ok, ok. todavía no. Me estoy explicando. Y ahorita les explico eso como un cuento porque después esto va a ser más fácil. Ah, ok, ok. Entonces, Perdón. en la actualidad, En la actualidad ya se tiene medicación con una sola tableta, ¿no? En Perú utilizamos una sola tableta. En la actualidad hay una medicación que se puede dar 6 meses y va a ser sostenida, ¿no? Eso no había antes, ¿no? En la actualidad hay medicamentos y estrategias para prevenir infección por VIH de tener contacto, ¿no? Si tú tienes relaciones sexuales de riesgo, o sea, si tú te consideras que eres un paciente de riesgo, podrías tomar una tableta diaria para prevenir que te contagies. Entonces, de no haber tenido nada,
en infección por VIH, actualmente tenemos muchas estrategias, muchos medicamentos, muchas opciones y en el futuro mucho mejor perfil. Al punto de que, como decimos ahora, la infección por VIH se ha cronificado. Y existía una afirmación por parte de algunos colegas o no, algunos científicos decían, se ha cronificado como, y ha llegado a estar en el parangón parecido hacia diabetes, hipertensión. Quiere decir, cualquiera de nosotros puede tener hipertensión o diabetes y si no tomamos la medicación vamos a tener las consecuencias de esas enfermedades, ¿no? Llámese falla renal, ACV o en su efecto infarto miocardio agudo, no problemas de circulación vascular periférica, amputaciones, diálisis. Entonces, si no tomas la medicación, si no te cuidas, en este caso, pues, del colesterol, del triglicérido, no te cuidas de la diabetes, si no te cuidas, por ejemplo, de la hipertensión, no tomas tu medicación, lamentablemente vas a ir en ese resultado, de esas consecuencias. Lo mismo pasa en VIH, si tú no tomas el medicamento, el virus sigue ahí, tus defensas bajan y vas a tener oportunistas, vas a tener más cáncer, vas a tener más enfermedades inflamatorias, ¿no? Producto de la inflamación como la hipertensión, como la colesterolemia. Todas esas enfermedades se van a empeorar en el contexto de una persona con inmunosupresión y con inflamación crónica como es parte con VIH. Ese es el escenario. Con el medicamento antirretroviral esto se ha cronificado. Y las personas que son adherentes al tratamiento, que se cuidan bastante, pueden llegar a vivir, como les dije, 10, 20, 30 años. Yo tengo pacientes de 30 años de VIH y están tranquilos. Claro está, tomando su medicación, si no, no podría haber ese detalle. ¿Ya? Entonces, pero a pesar de todo eso, chicos, a pesar de todo eso, todavía hay nuevos retos, ¿no? Y uno de los retos en salud pública es el hecho de que las personas o de que tengamos más personas con diagnóstico. A veces, lamentablemente, muchas personas no tienen diagnóstico porque no se hace la prueba de tamizaje o porque, desafortunadamente, en en su medio no existen las pruebas como tal. Sea porque no se las hace voluntariamente ante la sospecha, o sea porque no tengan disponible la prueba, desafortunadamente no se hace la prueba. Las personas no tienen diagnóstico. Ese es un problema actual, que no sabemos cuántas personas viven con VIH y no sabemos la enfermedad. Se estima un número, pero pueden ser más o pueden ser menos. Y esas personas pueden seguir contagiando sin saber que lo pueden hacer, ¿no? El segundo escenario es las personas que van a tomar medicación. Deberían de ser cada vez mayores, que deberían ser idealmente de todas aquellas personas. Actualmente ya no se espera mucho tiempo. Tienes infección y no tienes ninguna contraindicación, tomas medicamento el mismo día si es posible. Es el test and treat, testeado, probado, diagnosticado, tratado. Ya no hacemos tanto como en mi época. Esperábamos un mes, 2 meses de un criterio, buscar la familia, no, 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 le damos lo más pronto que se pueda dar. Y un punto importante es la sostenibilidad en el tiempo, es decir, que los medicamentos estén disponibles. Ese es un problema en la actualidad, porque a veces los tratamientos antivirales están financiados por los gobiernos o en los seguros privados en otros países. Acá en Perú es por el gobierno y el Estado a veces no lo puede comprar por falta de dinero o porque no se han hecho las compras de licitaciones adecuadas. Sea de la forma que fuere, tenemos a veces desabastecimiento. Y ese es un problema, no solo en Perú, en varios países en Sudamérica ha habido ese problema en los últimos años. Entonces, la disponibilidad. Y el cuarto punto es las enfermedades crónicas actuales. Ya no estamos, bueno, existen oportunistas, pero el punto es que el paciente con VIH, al vivir más, ¿qué cosa sucede? Al vivir más, van a desarrollar, al igual que tú y yo, cáncer, van a desarrollar, al igual que tú, hipertensión, diabetes, entonces, pero ellos pueden desarrollar estas enfermedades un poquito más temprano que tú o de las que personas que no tienen VIH. Por la propia inflamación crónica del virus, puede desarrollar eso en el tiempo. Eso ¿ya? Entonces, sin ninguna mediación, vamos a empezar las diapositivas. No es nada del otro mundo, ya ustedes lo han escuchado, la cosa es repasarlo, pero
Con esas prerrogativas que digo de la historia y el escenario actual, es que se puede entender mejor la infección. Yo se los explico así, porque fue así como también en un curso, me acuerdo, el doctor Anthony Fauci, que es era el ícono, bueno, es el ícono porque está vivo, de la infectología americana, eh, expuso y planteó los mismos problemas que yo les planteo, tampoco es que yo sea tan original, ¿ya? Con la intención de que todos nos sensibilicemos un poquito con la infección, ¿ya? Entonces, en la actualidad, ¿no? Bueno, hasta el año 2023, había 39 millones de personas con infección por VIH. Y lo interesante es que 30,7 tenían acceso a medicación. El acceso a medicación ha mejorado un montón porque los gobiernos compran el medicamento, pero sobre todo en África es el continente que más apoyo ha recibido del Banco Mundial, del Fondo Global, con la intención de implementarlo. Porque el dicho es el siguiente, donde haya más casos, si no controlas ese foco, no vas a controlar la epidemia. Estados Unidos, que tenía grandes problemas con sus pacientes, con su población con VIH, entendió eso. Entendió que tenían que invertir en África para disminuir la cantidad de pacientes y que no haya tanta transmisión y que haciendo eso a la larga iba a repercutir también sobre su propio país. Y fue así. Se invirtió un montón de dinero en África con la intención de controlar la infección en el foco inicial para disminuir a nivel mundial la prevalencia. Cada año, cada año hay personas que se infectan, ¿no? Que son 88 millones, y cada año también fallecen bastantes pacientes, ¿no? 43 millones, por ejemplo, en ese año. De estos 39,9 millones de personas ¿no? que vivían con VIH en el año 2023, ¿no? Que fueron diagnosticados, ¿no? 36 millones fueron adultos y 1,4 millones fueron niños. ¿Por qué motivo es importante destacar esto? Sea porque los niños se han infectado desafortunadamente en el transcurso de su infancia o que tengan transmisión vertical. El problema es que en la actualidad, con todas las estrategias que contamos, no debería de existir transmisión vertical, pero aún todavía hay casos de transmisión vertical. De hecho, cada vez es menor, pero, pero, este, la idea es que no exista transmisión vertical en la actualidad. Se tiene tratamiento antirretroviral, cesárea, se tiene medicación para el bebé, no debería de haber transmisión vertical. En Perú tiene todas sus estrategias, no debería haber existido. Miren ustedes, cuando yo era alumno de medicina, en el 96 al 2002, siempre se hablaba que la infección por VIH era predominantemente en varones, sobre todo en varones homosexuales. Eso era el estigma, solamente ellos eran los que tenían VIH. Mm, Pero miren ustedes cómo se ha volteado un poquito el panorama desde el punto de vista epidemiológico. En la actualidad es mitad-mitad. Incluso este año, un poquito más es en las mujeres. Entonces, esto ya se ha, por así decirlo, modificado en el tiempo. Y básicamente porque ya la infección no es estrictamente de comunidad y de hombres, es, es global, de ambos sexos. Sea porque la mujer por relaciones sexuales o sea porque la contagia la pareja, ¿no? Desafortunadamente se ha puesto en iguales porcentajes, ¿no? Solamente el 86%, como les he dicho, conocen su estado de infección por VIH, o sea, quiere decir que hay un 14%, o como dice 69 a 98%, un 69, o sea, cerca de un 30% desconoce su infección, ¿no? 5,4 millones de personas no sabían que vivían con VIH. Y eso es un problema, porque estas personas pueden pasar desapercibidas, no sentirse infectados, no sentirse enfermos y seguir contagiando. Acá hubo un gran problema, como dije, el acceso a la medicación. La idea es que todas las personas tengan, pero hasta el 2023 el 77% de las personas tuvo acceso a medicación, pero ya existe un 33% o un 23% que no tiene acceso a la medicación.
Y eso es casi un cuarto de la población, es bastante. Pero si yo les contara que antiguamente era terrible, o sea, cerca del 25% solamente tenía acceso, esa mejor un montón. Pero lo ideal es que casi todos tengan. Y eso es lo homogéneo. Perú tiene un ministerio que sí trata de financiarlo, pero a veces hay desabastecimiento. Pero no yendo muy lejos, países como Bolivia tienen problemas, o Venezuela. Algunas personas han migrado al país, acá a Perú u otro país en Sudamérica, para recibir su medicamento porque su país no se lo puede proveer. Si uno quiere comprarse la pastilla por sí sola, es muy cara. Entonces, no conviene. Tiene que ser solucionado por el gobierno casi siempre. O por los seguros, ¿no? Los nuevos picos de infección, ¿no? Que se alcanzó en el 1995 se han reducido hasta un 60%. Entonces, el año 2023 había 1,3 de nuevas infecciones, ¿no? En comparación del año 95, que había 3,3 millones de nuevas infecciones. El 44% de las infecciones eran mujeres y niñas, ¿no? Esto es preocupante porque, como le vuelvo a repetir, el contagio puede ser por las parejas sexuales, es decir, por los esposos o los novios, ¿no? Eh, y es poco porcentaje en todo caso por la conducta sexual estrictamente de la mujer, ¿no? Es más que todo por las parejas, ¿no? Y las muertes relacionadas a SIDA, ¿no? O sea, es decir, estadio final de la infección, se han reducido. Y esto es notorio, no solamente en el mundo como tal, en Perú también hay varios estudios en los cuales la mortalidad después del tratamiento antiviral ha sido brutal. Ajá, al punto de que en la actualidad yo puedo decir que no veo tanta pacientes de SIDA. Cuando yo era residente, uy, todos venían de SIDA. El Targa todavía no estaba, como programa no estaba listo. Pero actualmente, como el programa es fuerte, la mayoría no viene de SIDA. Y si vienen SIDA, ellos son pocos. Como a veces me bromeo con al residente de infectología, le digo, usted no sabe manejar estos pacientes o tal paciente porque no lo han visto. No porque, no porque sean malos residentes, sino porque no han visto ese escenario. Mm. Y los que somos más viejos siempre nos preguntan, doctor, ¿cómo se hace con esto? Y yo les explico así, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque yo sí lo he visto. O mis profesores más cosas han visto todavía. Entonces, cuando no había tratamiento, ¿no? El escenario, entonces, pero en cambio ahora con tratamiento muchas cosas han modificado. Ha cambiado bastante, incluso el tratamiento de residentes. Vean ustedes, esto es una cosa bien clara cuando ustedes vean, por ejemplo, cómo está la epidemia en varios países, ¿no? Pero acá es porque en Latinoamérica, ¿no? Se mantiene de nuevas infecciones, ¿no? En promedio de 100 en 1000 personas, ¿no? Siempre se mantiene así. Diferentes, por ejemplo, en el Caribe, en Asia, en Europa, ¿no? Cada vez es más con tendencia a la caída o en su efecto con que se mantenga sostenido, ¿no? Ujú. Eso habla muy bien del hecho del control de la infección en todos los países. Antes era hacia arriba, ahora ha disminuido, ¿no? Desde 2015 adelante se ve que es mucho menor. O se mantiene. Estos son todos los serotipos de infección. El más frecuente es ay, perdón, ¿no? El grupo HIV, M, pero y el O, ¿no? Esos son más comunes. Acá vemos, por ejemplo, el subtipo en función de los continentes. Si uno ve Centroamérica y Sudamérica, tenemos que el tipo B es el más común, ¿no? Luego el siguiente el tipo J. Pero este es el más frecuente, así como también en el Caribe, así también como en Europa del centro y del oeste, ¿no? Es el grupo B. La estructura del virus. Esto seguro se acordarán en los cursos de biología de segundo año, ¿no?
como sí, el virus de VIH es un retrovirus, ¿no? ¿Por qué se llama retrovirus? A ver, ¿quién me puede explicar eso? A ver, Darlene, ¿por qué se llama retrovirus? ¿Qué de particular tiene este virus? A ver, Darlene, creo que no. A ver, vamos a ver. Gabriel, tampoco. Keila, aló. Uy. Doctor, disculpe. ¿Están, están ahí realmente? Porque si no, mejor me dígame no, porque Sí, puede ser porque es una ARN. ya, pero ¿qué cosa, qué tiene de particular? Mm, su, la envoltura o su cápside. ¿Por qué quieres que se llame retrovirus? Mm, ¿O por qué o sea, que eso le han explicado, ¿no? Incluso no sé si tú has llevado en segundo año con, yo también dicté microbiología. ah, no, No. no hice con usted. Mm. Los retrovirus tienen una particularidad, es que del RNA se transforman en DNA por medio de una enzima que se llama transcriptasa reversa. Los retrovirus rompen el axioma. El axioma es normalmente qué cosa es, que en el DNA se genera un RNA, pero los retrovirus pueden transformar el RNA y transformar a DNA para poder luego unirse al material genético del huésped y así perpetuarse en el tiempo. Por eso se llaman lentivirus también. Entonces, la particularidad del retrovirus es el hecho de poder gestar de un RNA DNA, ¿no? Por medio de una enzima que se llama transcriptasa reversa. Esa es la razón y ese también permite que luego que ella se transformó a DNA pueda unirse en las células linfoides y que se perpetúe en el tiempo. Y después ya se queda en los reservorios y no lo puedes erradicar. Por ese motivo, por más que todos los medicamentos antirretrovirales no vas a eliminar totalmente, porque se quedan en los reservorios. Dentro del DNA del paciente se queda ahí. Ujú. Otra cosa particular, hay dos tipos, HB1 y HB2, pero en Perú y en el mundo la mayoría es HB1. HB2 aquí en Perú no hay más que todo en África. Y el objetivo es del virus es atacar las células CD4. Ellas o las células del sistema macrofágico, pero sobre todo CD4. También células dendríticas, macrófagos también, pero generalmente es la célula CD4. Ahí hay los receptores que después vamos a mencionar y que desafortunadamente el virus ingresa y mata a la célula CD4. A ver, Darlene o Gabriel, ¿saben algo acerca o Andrei, acerca de los famosos receptores de quimoquinas? A ver, ¿mm? Receptores de quimoquinas, ¿han escuchado acerca de ellos? Darlene, Darlene creo que no está. Gabriel,
Gabriel, tampoco. Andreu, Andrei, Push. ¿Me escuchan o sí? Y sí se le escucha, Sí, doctor. sí, doctor. A ver, ¿qué saben de los quimoquina? Respondan algo al menos. Mm, pues son receptores que, mm, o sea, el virus necesita para poder ingresar a la célula. ¿Ya? Los usa para ingresar. Ya. Y recuerdan, a ver, Gabriel, ¿cuántos hay? Ajá. Realmente existen un montón de quimoquinas, pero lo más importante es el CCR5 y el CXR4. Ellos permiten que el virus, como dijo su compañera, ingrese, ¿no? Como ustedes ven acá en la gráfica, ¿no? Por parte del virus está la glicoproteína GP41, la glicoproteína GP120 y hay los B3 loops, ¿no? Las asitas, unas asas. Las células del huésped, o sea, tus células, le ofrecen al virus el receptor CD4 y receptor de quimoquinas. Es posible que solamente, por ejemplo, en la fracción B3 loop, ¿no? La cita B3, ¿no? Se junte con el CD4, con el receptor CD4 del huésped, o sea, de tus células, pero eso no es suficiente, sino que luego tiene que existir, ¿no? Una unión con los receptores de quimoquina, sea el CCR5 o CXR4. No quiere decir que existan los dos. Generalmente se dice que el CSR5 se aprecia en los primeros años de la infección. Conforme se cronifica la infección, la persona va a tener dos receptores predominantemente, CCR5 y CXR4, es decir, es dual. El virus va a ingresar por dos vías, sea por CCR5 o sea por CXR4. Pero cuando la infección es reciente, predomina más el CCR5. Entonces, incluso hay medicamentos que bloquean el CCR5, pero no el CXR4. Ese se llama Maravidoc. Pero desafortunadamente en la dinámica del virus, cuando ya es mucho tiempo, lamentablemente el paciente puede tener los dos y no hay medicamento que bloquee los dos. Por eso que incluso en las pruebas para usar Maravidoc usamos pruebas de tropismo para ver si es dual o no dual, es decir, si tiene los dos receptores o solo uno. Y esto es importante entender porque a partir de aquí vamos a entender una primera etapa de tratamiento que vienen a ser los inhibidores de fusión. Entonces, el virus una vez que ingresa, deja su material genético, ¿no? Su RNA, y dentro del citoplasma de la célula huésped, cuando el virus ingresa, deja su DNA, deja todo su material, ¿no? Para que pueda ser utilizado por por el mismo material del virus para poder replicarse. Entonces, el RNA se transforma en DNA, perdón, en DNA. Entonces, esto es importante que ustedes entiendan. Como le dije, el RNA se transforma en DNA por medio de la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa, un momento, disculpen. La transcriptasa reversa, la transcriptasa reversa, ¿no? Transforma el RNA a DNA y este DNA se integra al DNA tuyo, al DNA del huésped. Y esta es la forma en la cual luego el virus utiliza todas las estructuras de tus células para fabricar, ¿no? Su propio RNA. También utiliza, ¿no? Tus enzimas y todos tus productos para fabricar su propio proteínas. Y por medio de las proteasas las parte la proteína que va a la cápsula, a la cápside, la proteína que va al núcleo, la proteína que va a la nucleocápside, todas las partes.
¿no? La proteasa se encarga de partirlas, ¿no? Como tal, y empieza a ver la construcción, tanto por las proteínas como también como el RNA, y luego ya se produce un virión, y este virión pues te sale, y así se va reproduciendo una vez y otra vez. Eso permite que haya nuevos virus, ¿no? Entonces, eh, generalmente esto es lo que sucede, como les había dicho, ¿no? ¿Qué factores están asociados con la disfunción inmune, ¿no? Eh, que puedan destruir los CD4, ¿no? Por ejemplo, en las linfocitos CD8, los natural killer, los macrófagos, ¿no? Y las células B. Estos de acá evitan, no, o mejor dicho, hay disfunción inmune, ¿no? Adicionalmente al CD4. O sea, ya no solamente es el hecho de que los CD4 bajen, sino que también estas células también entran en una disfunción a la parte del CD4. Una vez que ustedes hayan entendido cómo ingresa el virus y cómo se comporta dentro de lo que ya se había explicado el virus, ¿no? Desde el ingreso hasta la generación de un nuevo virión, uno puede entender muy bien dónde actúan los medicamentos. Entonces, los inhibidores de fusión están acá, ¿no? El enfurbitiré, que es un inhibidor de fusión, y el maráviro, que es un bloqueante de receptor CCR5, bloquea al CCR5. Y la fusión como tal, ¿no? La fusión como tal es el enfurbitride. Ese medicamento él actualmente ya no está disponible, no lo tenemos a la mano, ¿no? Inhibidor de transcriptasa reversa. Ese paso del RNA a DNA puede ser bloqueado por los inhibidores de transcriptasa reversa. Existen los nucleócidos y los no nucleócidos. Los nucleócidos tenemos varios y el más representativo por historia es la acidoburina. Es la acidoburina, el medicamento que le comentaba que se originó al inicio. Si ustedes aprecian, hay varios medicamentos, pero muchos de ellos ya no se usan. La estaburina es una droga que usé yo cuando era hace 20 años, yo era residente. Actualmente no se usa porque es muy tóxica. Mira, acidoburina ya la usamos. Solamente ha quedado actualmente como para uso la ertesitabina, el abacavir, el tenofovir, e incluso el tenofovir hay el disoxipropil proxil fumarato, y también hay el tenofovir alefenamida. De igual forma, y ahí se acabó, no hay más. O sea, realmente que no hay muchos medicamentos ahorita en este grupo. Dentro de los no nucleócidos tenemos el efavirenz, la etravirina, la ripivirina, y no hay muchos más medicamentos que te contemos ahí. Estos son inhibidores de la transcripción reversa, o sea, los nucleócidos y los no nucleócidos. Dentro de su de proteasa, esa enzima que parte de la gran proteína que se genera luego de que se replica el DNA del virus, ¿no? O ya hemos dicho, el DNA generado por la transcripción reversa, ¿no? Tenemos varios, pero de lo que usamos realmente en la actualidad, darunavir, y lopinavir y etazanavir. El resto de medicamentos, todos potenciados con ritonavir. Pero estos medicamentos ya no están disponibles porque son muy tóxicos. Acá tenemos también dolutegravir y elvitegravir, ¿no? Elvitegravir. Son inhibidores de integrasa. Como les había dicho acá, hay la integración del DNA, del RNA al DNA, ¿no? La integrasa hace que se una. Si no hubiera integrasa, ese material no se va a unir al DNA del huésped, del humano. Ok, listo. Algo más prometedor, ¿no? Pero ahorita no está disponible, ¿no? Y así.
¿no? Acá ustedes van a tener, lo van, ¿no? Cuando vean eh, veamos la clase como tal, ¿no? Se están chequeándolo, eso es lo que vamos a tener. Aquí, si ustedes luego de esto logran entender la dinámica del virus, es mucho más fácil entender todo lo siguiente del tratamiento, ¿no? El tratamiento no tiene mucho de extraño actualmente, ¿no? Porque antes era muy complejo. Importante es entender la dinámica de la infección. Desde que una persona se expone y se contagia hasta que una persona muere, ¿no? Esto que está de amarillo es la carga viral, el virus, y esto que está son las defensas. Entonces, el CD4 es el paciente y la carga viral es el virus de VIH, ¿ya? Entonces, ténganlo así. Normalmente no debe existir virus de VIH de ninguna cantidad, ni una copia debe existir en tu sangre. Si existe una copia, quiere decir que estás infectado, por más que sea una copia, por lo cual no es verdad, ¿no? O sea, se detecta más copias. Pero basta que una copia nada más, no puedes decir, ah, es este contaminante, no, estás infectado. De una forma u otra estás infectado. La transmisión básicamente es por vía de relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas o de mamá a bebé, ¿no? Materno-fetal. Entonces, transmisión vertical que dice, ¿no? Imaginemos que uno de ustedes, ¿no? Tenga una conducta sexual de riesgo, solo imaginemos, ¿no? Y que luego del lapso de 2, 3 semanas empiezan a tener fiebre, que probablemente sea el cuadro, el signo clínico más importante. Entonces empiezan a tener fiebre y se eleva la carga viral, ¿no? Puede elevarse, como le dije en la clase anterior, millones de copias, millones de copias, millones de copias. Y desafortunadamente, el CD4 va a caer. Cae quizás a un valor de 500, puede caer a un valor de 300, a un valor de 200. Yo he llegado a ver en el peor escenario, que en estos protocolos de investigación que hacíamos en esta ONG Impacta, valores de 150 de CD4. O sea, el virus se lleva arriba millones, ¿no? 10 millones, millones, y desafortunadamente el CD4 caía bastante. Cuando cae bastante, hay reportes en los cuales se menciona que el paciente puede incluso desarrollar algunas enfermedades como SIDA. Pero una vez que baja, después de un tiempo determinado, se va a elevar. Igual que la carga viral, una vez que baja, en un momento determinado se va a estabilizar, no va a seguir bajando. Se va a estabilizar y va a quedar así. En esta etapa, que es una etapa latente, es una etapa en la cual el paciente ya estabilizado eh, no sabe que está infectado. En esta primera etapa de acá, que puede durar un mes o 2 meses, ¿no? De cuadros de fiebre sin foco aparente, rash o las aeropatías o un síndrome de mucosis-like. En ese lapso de tiempo es donde uno debería sospechar que el paciente está con infección por VIH, un retroviral agudo o una infección aguda. Es importante tener eso, porque una vez que tú tienes un paciente en este estadio, tú puedes tratarlo y le puedes asegurar que jamás en su vida va a conocer el SIDA, ¿no? Y que su inflamación va a disminuir porque estás controlando el virus. Pero a veces pasa, como le dije en la clase, no nos percatamos y el paciente se autolimita y vive tranquilo. Y perdimos la oportunidad de poder tratarlo precozmente. Cuando ya pasó ese mes, 2 meses, ¿no? Lamentablemente el paciente sigue infectado, pero no se da cuenta, forma parte de ese porcentaje de personas que no conocen su diagnóstico, pero llega un punto en el cual, avanzando la enfermedad, el virus de VIH empieza a cubrir, a comprometer más células y desafortunadamente lo que ocasiona es muy simple, ocasiona mayor compromiso de las células linfoides. Hay más reservorios, entonces más CD4 se infectan y más CD4 mueren. Desafortunadamente no van bien. Y ahí empieza la carga viral a elevarse nuevamente. Y como se eleva y coge más CD4, lamentablemente el CD4 empieza a caer. Cuando cae rotundamente, el paciente entra en SIDA y inmunosupresión.
Esta curva que ustedes ven acá, tanto de CD4 como de la carga viral, ¿no? En SIDA y fallece. Esta curva es estrictamente sin tratamiento antiviral, ¿no? ¿Ok? Se dice que cuando tenemos CD4 menor de 200, el paciente está en SIDA y por lo tanto puede desarrollar infecciones asociadas a SIDA, ¿no? Llámese PJP, neumocistis, cándida, esofagitis, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, Mycobacterium avium complex, linfomas, etc. Es decir, puede ser enfermedades severas, ¿no? De pacientes inmunosuprimidos. Pero uno puede diagnosticar de forma precoz, claro que sí, si hacen, por ejemplo, episodios de neumonías, herpes zóster, si tiene algún tipo de muget oral, pérdida de peso, ¿no? Linfadenopatías, tuberculosis. Si es así, uno pudiera tener unos pequeños indicios de que puede tener VIH, entonces habría que hacer sus pruebas, todo eso. Pero el mejor escenario siempre es tratar de hacer un diagnóstico en la etapa inicial, ¿no? Que es la irritabilidad aguda. Si ustedes han entendido esto, pues si tienen alguna duda, pregunten. Pues si ustedes han entendido esto, va a ser mucho más sencillo que puedan entender toda la evolución de la enfermedad. Hay tres etapas, una que es la infección aguda, una que es la infección latente y otra que es la etapa de SIDA, ¿no? En la etapa de infección latente hay una parte que son los síntomas tempranos, ¿no? De VIH como tal. Y en la parte de SIDA, todos los oportunistas, sean neoplasias o sean infecciones oportunistas como tal, ¿no? Doctor, doctor, disculpe, Dime. ¿puede darse el caso que el CD4 esté en menos de 200, pero no estar en etapa SIDA? O sí menos de 200 No, se menos de le considera 200 SIDA? sí traduce SIDA. Ahora, eso es una buena pregunta porque si tenemos un paciente con VIH con carga viral indetectable y a veces no responden adecuadamente los CD4 por múltiples razones, eso lo vemos muchas veces en pacientes adultos mayores, ¿no? En viejitos de, no sé, 80 años tienen VIH y toman su medicamento y la carga se suprime, pero desafortunadamente el CD4 no despega, ¿no? Entonces, en ese escenario, sí, el paciente tiene riesgo de desarrollar algún oportunista, pero el hecho de que la carga viral sea indetectable es un punto a favor de disminuir la presencia de oportunistas, pero está en riesgo, ¿no? Porque el conteo es muy bajo. Gracias, doctor. Ok. Entonces, solamente para reforzar, ¿no? Infección primaria, latente y estadio SIDA, ¿no? Estadio SIDA. La etapa de latencia es bien variable, ¿no? En Estados Unidos se dice que es de 3 a 5 años y en países en subdesarrollo, 5 a 10 años. No, perdón. En Estados Unidos 5 a 10 países desarrollados, 5 a 10 años, y en países subdesarrollados de 3 a 5, o sea, más corto. Los pacientes en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, hacen esta latencia corta, es decir, rápidamente van a manifestar su estadio SIDA, pero en cambio en países con mejores recursos, el estadio SIDA se prolonga más tiempo, ¿ya? Am, Importante es entender esto, de que hay una etapa de infección primaria, ¿no? O el retroviral agudo, una etapa de latencia que puede durar un tiempo determinado, como les había dicho, y una etapa de oportunistas, sean cánceres o sean infecciones, ¿ya? Como digo, si ustedes tienen esa dinámica, van a poder proponer el diagnóstico, sea por retroviral agudo o sea porque tiene sospechas de una etapa de latencia, y ahí no hay clínica, salvo que haga los síntomas tempranos, pero generalmente no hay clínica. Lo que hay que ver los riesgos epidemiológicos, ¿no? Una persona, decir, usted no puede asegurar que no tenga VIH porque usted desafortunadamente quizás tiene muchas parejas sexuales, o ha tenido muchos episodios de riesgos de ITS, entonces hay que tener mucho cuidado, es preferible que yo le haga un chequeo porque puede estar en etapa de latencia, ¿ok?
Dentro del espectro, ¿no? de infecciones oportunistas, miren ustedes todo lo que podemos ver cuando el CD4 está menor de 200, pero miren todas las infecciones que pueden ocurrir cuando el CD4 está menor de 100. Un momento, por favor. Ya. Entonces, entonces, tenemos una gran lista de infecciones oportunistas en función del nivel de CD4. Ah, esta es una forma muy clásica en la cual hacíamos nosotros diagnósticos antes, ¿no? Menor de 200, había un profesor que decía, si el paciente tiene menor de 200 o tiene menor de 100, yo te exijo que me encuentres 5 oportunistas. Y curiosamente, buscando, siempre encontramos 5 oportunistas, ¿no? Cuando están hospitalizados, o 5 condiciones, como tal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque conforme bajan las defensas, el paciente está proclive a cualquier tipo de complicación. Entonces siempre hacía algunas episodios de diarrea, hacía algún tipo de lesión cutánea, por ejemplo, a nivel de las uñas, lo que llaman la onicomicosis universal, tanto de manos y pies. Y así encontramos infecciones que estaban estrictamente en personas con CD4 menor de 200, ¿no? Eh, Muy fáciles de, por así decirlo, a veces de detectar, a veces también complejos, pero que tenía riesgo, ¿no? Esto, ok, ya. Esto es lo que mencionaba de la etapa del síndrome retroviral agudo, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? La presencia de el síndrome mononucleosis-like, ¿no? Básicamente, como ustedes han dado cuenta, que estos son los cuatro, ¿no? Nosotros sí, yo he tenido varios casos de infección aguda, sea por propio diagnóstico de nosotros, ¿no? O sea, ya por los riesgos, ¿no? Pero la experiencia la obtuvimos porque, como les dije, creo que no les comenté a ustedes, Perú tuvo un protocolo de investigación para búsqueda de retrovirales agudos y se obtuvo bastantes pacientes acá en el país, ¿no? En un ensayo clínico. Fue bastante interesante aprender toda esa dinámica, ¿no? Y, por ejemplo, no está tan publicado, pero se comenta sobre el hecho de que la infección aguda puede provocar una caída bastante notoria del CD4, como si tuviera SIDA después de 5 o 10 años. Sí puede suceder. Y eso también lo aprendimos en ese estudio, ¿no? Pero lo más clásico es que la persona venga con fiebre, adenopatías, faringitis y rash. No todo, pero lo más importante es la fiebre. ¿Qué cosa es característica de esta fiebre? Una persona joven, sexualmente activo, con riesgos, por ejemplo, puede ser que tenga muchas parejas, que sea heterosexual, o que sea de que hombre que tiene sexo con hombres, ¿no? Y que tenga múltiples parejas también. Si tú tienes un paciente me dice, doctor, tengo fiebre que no baja con nada, pero no tengo tos, no tengo diarrea, no tengo rash, no tengo, no sé, ¿no? No tengo más cosas, no tengo restos urinarios. Entonces es curioso, y si encima tiene enopatías cervicales inguinales, estás en la obligación de sospechar que esta persona puede tener otro agudo. Tú deberías plantear esto en base a tu megalovirus y también otro agudo. Entonces tomas las otras pruebas y si todo sale negativo, yo le pediría una carga viral y si hay riesgo sobre todo. Y así es como uno hace diagnóstico, muy sencillo, tampoco no es que uno haya mucha sintomatología a veces, ¿no? Fiebre persistente, se habla de aquella fiebre de más de 7 días, sin causa aparente. En un paciente con riesgo, ponerle como posibilidad tuviera agudo. Complicaciones no infecciosas, ¿no? Como les había dicho, ¿no? No es estrictamente que solamente sean oportunistas, también tenemos otros tipos ¿no? Desde el cáncer, desde, por ejemplo, POC, desde desorden neurocognitivo asociado a VIH, desde endocrinopatías, ¿no? Como hipotiroidismo, ¿no? Dermatitis seborreica, folicolitis eosinofílica, que es muy clásica lesión en pacientes con VIH, ¿no? Problemas, ¿no? Con trombocitopenia, no citopenias, ¿no? Así, ¿no? Y solamente estas condiciones que son no infecciosas también deben considerarse dentro del espectro de las personas con infección por VIH.
El diagnóstico se hace de dos formas, ¿no? Por métodos directos o indirectos. Ojo, por favor, ténganlo bien en cuenta. El método directo es la detección, sea del antígeno o sea del propio virus, ¿no? Del propio virus puedes hacer con las pruebas de PCR común o las pruebas de carga viral, ¿no? Y la prueba de detección, el antígeno P24, que es una prueba bastante común, e incluso el antígeno P24 está donde está también, está en el ELISA de cuarta generación, ¿no? Todos los ELISA de cuarta generación tienen los anticuerpos, pero también tienen el antígeno P24 en el mismo test, ¿no? Entonces, esos son pruebas directas, sea por PCR, por búsqueda del material genético, o sea, en su defecto, por el antígeno P24. Las pruebas indirectas son pruebas para buscar anticuerpos, sea por pruebas rápidas, por ELISA, Multispot o Western blot. Entonces, el Western blot no busca el virus como tal, busca los anticuerpos, pero son las pruebas confirmatorias. Entonces, en la actualidad hay pruebas rápidas muy buenas que tienen en mejores condiciones, todo eso uno lo puede tomar y tiene mucha credibilidad. El algoritmo como tal siempre nos obligaba a hacer el ISA VIH y luego hacer Western blot, pero normalmente lo que ahora hacemos es simplemente una prueba rápida, lo corroboramos con otra prueba rápida, y si el paciente tiene sintomatología, asumimos que es posible que sí es positivo, ¿no? O una prueba de ELISA más clínica, es decir, por ejemplo, un adulto, perdón, joven con baja de peso, con neumonía por girovesi en la placa de tórax, ¿no? Y que tienen solamente una prueba de ELISA, solamente una, le hacemos diagnóstico. Puedes pedir por protocolo el Western blot, sí, no quiere decir que no le pidas, sí le puedes pedir, pero ya tú ya con los criterios actuales de clínica más una prueba, positivo, ya está, ¿no? Podemos cumplir con el protocolo de Western blot, pues como dice el ministerio, no hay ningún problema, pero lo más probable es que sea positivo. Y muchas veces sí sale sí. Entonces, dentro de las pruebas, miren cómo ha ido mejorando. Eh, Acá lo interesante es ver el periodo de ventana. Mire el periodo de ventana en la primera generación, hasta 3 meses, ¿no? Algunos hablan hasta de 6 meses de periodo de ventana. ¿Qué es la prueba de periodo de ventana? La prueba en la cual la prueba no positiviza. Y esto lamentablemente provocaba una serie de problemas, ¿no? Porque se demoraba el paciente en detectar el virus como tal, ¿no? Pero miren, de segundo, tercero, cuarta, miren cómo a lo que hemos llegado. Hemos llegado estrictamente a los ELISAs de cuarta generación y a los de quinta generación. ¿Cuál es la diferencia? Es que en estos tres solamente se ven anticuerpos y en estos de acá se ve anticuerpos más antígeno, tanto el de cuarta como el de quinta. Eso ayuda bastante porque, ¿no? Acá está el P24, acá está el P24. ¿No? Eso ayuda bastante, ¿no? Y por ese motivo, el periodo de ventana es más corto, 2 semanas. Es decir, una persona pudiera tomarse una prueba y sale negativa, pero después de un tiempo determinado, sale de 2 semanas, pues salir positiva. En la antigüedad esperábamos 10 semanas hasta 6 meses para que salga positivo, y actualmente las pruebas son tan buenas que hay un periodo de ventana corto. Pero si se dan cuenta, es posible que nosotros tengamos 2 semanas y decimos es negativo, no, no le pides un siguiente. Debería, si hay mucha sospecha, mire, señor, usted es negativo, pero dado que hay sospecha, le vamos a pedir de acá a 4 semanas o de acá a 2 semanas. ¿Cuántas semanas mejor? Pa, sale positivo, listo, acabó el diagnóstico. Si tu sospecha clínica y epidemiológica es fuerte, no solamente tienes que basarte en una prueba, si la merita, es repetir. Pero si no vas a repetir y sospechas un tuviera agudo, que están muy seguros, es el utilizar prueba de carga viral. El periodo de ventana, desde que es negativo a positivo, son 10 días. Por eso se dice que muchas veces una persona que se infecta el día de hoy, ¿no? Hoy día tuvo relación sexual con una persona positiva, ¿no? Hasta que se positivice son 10 días. Son 10 días. Entonces, sí, la carga viral es lo más precoz que hay. Pero ojo que, por ejemplo, ahí tienen que darse cuenta de que igual hay un periodo de 10 días, ¿no? No es que el mismo día vas a infectarte. ¿Por qué? Porque pasado los 7 días, el virus de VIH ha logrado llegar a las células linfoides.
y ahí ya no hay vuelta que darle porque se va a quedar ahí, ¿no? Por ese motivo es que cuando uno se hinca, que es el accidente laboral más común en los internitos, se hinca, puede provocarse, puede provocarse infección, pero el protocolo dice que darle targa inmediatamente, es decir, el mismo día o hasta 72 horas. Con eso disminuyes el hecho de que el virus ingrese a las células, a las células linfoides y logre entrar a reservorio, porque una vez que entra a reservorio, lamentablemente no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ese es el escenario, ¿ya? Las pruebas rápidas, 15 minutos, y como le dije, periodo de ventana de 6 semanas. Estas pruebas son buenas, son muy buenas, pero hay que corroborarlas siempre con una ELISA de cuarta o Western blot. Perdón, disculpen, mis lentes están sucios. Entonces, un ELISA de cuarta, ¿no? Y un Western blot. Son pruebas muy buenas. Hay pruebas rápidas en sangre, con una gota. Hay pruebas también que puedes usar las células de la mucosa oral, ¿no? ¿Y por qué motivos son muy rentables? Porque uno se las puede autoaplicar. Acá en Perú no se emplea mucho ese término de autoaplicación. En otros países sí, ¿no? O sea, bueno, va a la farmacia, compra las pruebas y sigue las instrucciones. No hay nada complejo, se lo hace y ya está, ¿no? Pero acá en Perú no hay tanta esa cultura, pero sería interesante, ¿no? Se pueda dar esa opción, ¿no? En la población. ¿Ok? Entonces, esas son las pruebas rápidas. Las pruebas los se dice de cuarta generación, como le dije, la diferencia o lo importante es que tiene dos cosas, ¿no? Tiene antígeno y anticuerpos. Normalmente los ELISA detectan anticuerpos. El agregarle un antígeno ya lo convierte en cuarta generación y el tiempo de ventana son 2 semanas en promedio, ¿no? Ok, los ELISAs de cuarta, ¿no? A veces, como les vuelvo a repetir, si ustedes no tienen chance de hacer carga viral, eso, lo que podrían, o sea, si hay mucha sospecha, porque es el paciente dice, soy negativo, pero doctor, he tenido mucho riesgo, he tenido sexo con 5 personas con VIH, bla, bla. ¿Y cómo sale negativo? No creo, no creo. Y verdad, yo también le haría caso, ¿no? Yo no te creo, ¿no? Que salga negativo. Posiblemente sale negativo porque, en fin, pero es preferible, ¿qué cosa? Repetirte la prueba en el lapso de unas 2 semanas, ¿no? La prueba en 2 semanas para chequear cómo va, ¿no? Y pues quizás sea positivo. La sensibilidad de los ELISA actualmente es del 99,5. Nunca ha existido pruebas tan perfectas como las pruebas de VIH, como los ELISAs, ¿no? Si ustedes buscan pruebas para otras enfermedades, dice sensibilidad de 90 y gran prueba, ¿no? 93, gran prueba. Sensibilidad 88, qué buena prueba. Pero pues una ELISA bien implementado, bien hecho, 99,5 es una prueba excelente. Y es de las pocas pruebas, ¿no? En este caso, el ELISA y el Western blot, que tiene un rotundo sensibilidad y especificidad. Ustedes seguro se acordarán que cuando dicen, no, si la prueba es muy sensible, es poco específica. Si la prueba es muy específica, es poco sensible. Siempre va así. En estos casos, casi en similar porcentaje. Son buenas pruebas, son muy sensibles, muy específicas. Esa es la ventaja. Pero igual también puede existir falsos positivos. No hay falsos positivos, hay un error de laboratorio que es bastante frecuente, sobre todo en pacientes con títulos bajos. Con títulos bajos, uno tiene que sospechar que sea un falso positivo, ¿no? Entonces ahí está, como usted ya lo ven, ¿no? Ahí un falso positivo, ¿no? Falso positivo, ¿no? En pruebas ¿no? Con títulos bajos, ¿no? También hay desórdenes hematológicos como linfomas, leucemias, RPR positivo, o sea que el paciente tenga sífilis positivo o que tenga algún tipo de RPR positivo, independientemente de la sífilis, posiblemente tenga una enfermedad autoinmune, ¿no? LES, ¿no? Eh,
paridad, es decir, embarazada. Cuando la mujer tiene varios embarazos, es posible que la persona pueda desarrollar, bueno, puede tener un falso positivo, malaria, dengue. Vacunaciones. Falsos negativos, el periodo de ventana. Eso es clásico. Si sale negativo, no quiere decir que sea negativo y es posible que estés agarrándolo en la etapa precoz. Transfusiones de sangre, trasplante, ¿no? Y estadios tardíos. Esto ya no lo vemos. Esto ocurrido antiguamente, yo sí he visto un par de casos, que es positivo ahorita, ¿no? Ahorita que recién se ha infectado, pero lamentablemente no tomó targa y después de un tiempo determinado se negativizó. Y no es que se curó. Me acuerdo que dijeron, se curó, doctor, no mentira, no se curó. Lo que pasó es que ha bajado tanto sus defensas, tanto ha bajado sus defensas, que ya no forma anticuerpos. ¿Se da cuenta? Eso ya no se ve. Eso lo veíamos antes. El Western blot. Entonces, el Western blot, el Western blot es una prueba para confirmar que un ELISA, una prueba rápida, me ha dicho que es positivo y yo con el Western blot confirmo. Y estos son los algoritmos, como les había dicho, ¿no? El punto es que si nosotros tenemos, ¿no?, la sospecha alta y está, por ejemplo, indeterminado, tenemos la obligación de hacer carga viral, ¿no? Tenemos la obligación de hacer carga viral. Carga viral, ¿ya? Eh, y esta es la dinámica, la dinámica de la positividad de diagnóstico, ¿no? Desde infección hasta la presencia de Western blot. Si ustedes se dan cuenta, el Western blot, si bien es cierto, es tan, ¿no?, como ese confirmatorio, todo, entiendan que el Western blot sale positivo después incluso del mismo ELISA. Es decir, precozmente lo que te va a ayudar es un ELISA. A veces dicen, mira que el paciente tiene prueba negativa, pero hay mucha sospecha. Hay que hacer el Western blot, que es mejor prueba. Mentira. Si tú sospechas una tubería agudo, el Western blot no tiene validez. De preferencia siempre es la carga viral o ¿no?, la carga viral o el PCR, ¿no? Detectar con pruebas directas o también puede ser un antígeno 24. Pero el antígeno 24 lo hace con ELISA de cuarta y ya está. Y de ahí viene el ELISA, ¿no? Por eso que los nuevos ELISA te dan una ventana de 2 semanas. Yo siempre recomiendo que si hay sospecha fuerte y que no puede hacer carga viral, al repetir la prueba de ELISA de cuarta en el lapso de 2 a 4 semanas, ¿no? Luego ya el Western blot posteriormente. Existen plan de trabajo para las personas que recién se diagnostican. No imaginemos que ustedes reciban a consulta a una persona común y corriente, estable, que tiene VIH. Ustedes tienen que ordenarle, señor, como tiene VIH, vamos a tomar su CD4, vamos a tomar su carga viral, su hemograma, su perfil lipídico, su serología para sífilis, para clamidia, para tricomonas, hepatitis A, B y C, ¿no? Y su PPD para buscar tuberculosis o en todo caso su IGRA para tuberculosis, ¿no? Independientemente de hacer su glucosa, urea, creatinina, electrolitos, todas sus pruebas de bioquímica, hay que hacerle al paciente. ¿No? ¿Eso con qué intención? De la primera evaluación. Pero de todas estas pruebas, quizás lo más importante y específico del virus es el CD4 y carga viral. Y así lo ordenan ustedes, linfocitos con T o linfocitos CD4 y carga viral del virus de VIH, ¿no? Del virus de VIH, ¿no? O VIH carga viral, ¿no? Nada más, y ya está. ¿Y por qué? Porque eso te va a permitir la estratificación del caso. La otra prueba también son los genotipos, ¿no? El genotipo, ¿qué cosa te dice? Las mutaciones, ¿no?, que pueda tener
el virus con referencia hacia los antirretrovirales. Por ejemplo, acá hablamos de NRTI, o sea, los inhibidores de reversa nucleócidos y los NRTI, los no nucleócidos. También hablamos, por ejemplo, de los inhibidores de proteasa, ¿no? Así, ¿no? Y eso, cada uno eh, eh, existen eh, mutaciones que pueden condicionar el virus. La terapia antiviral tiene una cosa bien interesante, ¿no? Que todo cambia con el inicio de terapia antiviral, ¿no? Mire ustedes, por ejemplo, la probabilidad de hacer SIDA con CD4, ¿no? ¿No? La probabilidad de muerte también, ¿no? Todo eso es alto, ¿no? Y esto es lo que le mencionaba del año 87, el año 97, ¿no? Observen ustedes cómo apareció la monoterapia, en este caso con sidoburina, y cómo después apareció el HART, que son tres medicamentos, ¿no? Tres antirretrovirales, ¿no? Y esto logró que la curva sea sostenida en el tiempo, ¿no? Que no haya nuevamente elevación del conteo de carga viral. Antes nosotros empezábamos el terapia antirretroviral en función de los criterios, ¿no? Pero actualmente eso ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque se empieza todo el mundo, ¿no? Y decíamos cuándo empezar, cuando el CD4 esté más de así, menos asá, pero actualmente ya no empleamos a todos deben comenzar lo más pronto posible, salvo que tengan alguna contraindicación, ¿no? Por ejemplo, que tengan tuberculosis, hay que darle por lo menos 2 semanas y le comenzamos. Que tengan neumonía activa por virus por PJP, también hay que tener un poco de paciencia para empezar, ¿no? Y eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Ahora, desde el año 2015 realmente, ¿no? Cuando sale un ensayo que se llama STAR, a todo el mundo se le empieza, que es lo ideal, ¿no? Esto es lo que ocurre generalmente cuando hablamos de infección por VIH, ¿no? Cuando no hay tratamiento antirretroviral, todos los pacientes cuando no se tratan van a ir a SIDA. El CD4 va a caer como tal. Este es el CD4, va a caer. Y de igual forma el CD4 va cayendo y la inflamación o activación inmune sigue progresando. ¿No? Entonces sigue progresando la inflamación y todo eso, y esto condiciona a que la persona tenga más riesgo de infartos, de ACVs, más riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, entendámoslos de esa forma, ¿no? Que la inflamación ocurre desde el mismo día de la infección. Por lo tanto, los pacientes, a pesar del tratamiento antirretroviral, pueden tener más riesgo de hacer, por ejemplo, infartos cardíacos. Y esto está demostrado. Pacientes con VIH hacen infartos cardíacos precozmente. Los pacientes con VIH envejecen precozmente, ¿no? Antes de Targa, ¿no? El concepto de adulto mayor en VIH era 50 años. Yo que tengo 50 y tuviera VIH ya me considerarían adulto mayor desde el punto de vista geriátrico, ¿no? Eh, Porque el virus de VIH envejece y no envejece tanto por la inmunosupresión, envejece por la inflamación. Saben que los procesos de inflamación son aquellos que condicionan y más importantes para el envejecimiento, ¿no? En el año 2015 aparecen los resultados del estudio STARP. Este ensayo se fue gestando desde 2012, 11, incluso 10 creo, ¿no? Duró bastante tiempo este ensayo clínico y era muy simple. Aquellas personas que tuvieran 15 4, había un grupo que yo le arrancaba inmediatamente el targa, que tenga 550, 600, 700, le daba targa. Si tenía menos de 500, ¿no? Si tenía más de 500, igual como cualquier paciente del grupo, más de 500, a este grupo de acá yo no le daba targa y esperaba que baje a 350 y recién ahí le daba targa. Es decir, esperaba un tiempo. A un grupo le daba de inicio 664, targa. A otro 700, targa. Pero otro grupo yo decía, 864, te voy a hacer esperar
hasta que bajes de 50, ¿no? Tienes 1000, te voy a hacer esperar hasta que bajes de 50, todavía no te va a dar target. Y de alguna forma u otra fue curioso, pero lo que se encontró es que la mortalidad en aquellos pacientes que se difería el tratamiento era mayor, era mayor. Con este, con este resultado, más la presencia de comorbilidad, todo eso, se logró que la OMS recomiende tratamiento universal. Ya no estemos viendo el nivel de CD4. Este estudio fue el estudio que logró que se diga que se tiene que usar tratamiento universal, ¿no? Otro estudio importante es el estudio 059 de la red HPTN, que es la red de prevención de VIH, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se hizo? Es que es muy interesante también, ¿no? Se cogió parejas cero discordantes. ¿Qué es cero discordante? Que es uno positivo y otro negativo. Sean cero discordantes, uno positivo y otro negativo. Que puede ser mujer, varón, ¿no? Que puede ser varón, mujer, que puede ser varón, varón o que puede ser mujer, mujer. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hizo? Estas parejas cero discordantes se dio tratamiento temprano a uno de ellos y otro se difirió el tratamiento. En aquellos que se ha diferido el tratamiento, que se ha diferido el tratamiento, ¿no? Acá, que se ha diferido el tratamiento, hemos tenido 27 contagios y en aquellos que se dio tempranamente, ¿no? Se ha logrado solamente un contagio. La reducción es rotunda. Entonces, con esto demostramos que la transmisión, la transmisión con terapia antirretroviral es mucho menor o casi nula, pero la transmisión sin terapia antirretroviral, porque hemos diferido el tratamiento, es bastante notorio superior, 27/1. Entonces, acá tenemos que hay que comenzar temprano, ¿no? Y esto va a disminuir la chance de que las personas fallezcan, pero si también comenzamos temprano, ¿qué cosa prevenimos? Que se transmita, que se transmita. Y por ese motivo es que la terapia antirretroviral tiene tres objetivos: que no mueran, que no hagan oportunistas y que no se transmita, ¿no? Entre personas. Entonces, esto ya literalmente lo que hace, o lo que el concepto que nos da, es que debemos de comenzar terapia antirretroviral lo más tempranamente posible. Actualmente yo he tenido pacientes que hemos dado 15 tabletas por día, ¿no? Luego hemos bajado a 4, 5, 6 tabletas por día. En la actualidad, esto va variando en el tiempo, ¿no? Actualmente tenemos una sola tableta, ¿no? Ah, bueno, ya habíamos hablado sobre este cuadrito, ¿no? Acá también está otro ejemplo sobre los medicamentos o sobre los mecanismos de acción. Solamente para resumir, miren ustedes acá. Tenemos los inhibidores de, ¿no? Los inhibidores de acoplamiento, ¿no? Tenemos los antagonistas CR5 y tenemos los anti-CD4, ¿no? Anticuerpos CD4, anticuerpos CD4, ¿no? Que bloquean el receptor CD4 del huésped, ¿no? Tenemos los inhibidores de transcriptasa reversa, sean nucleósidos o no nucleósidos. Tenemos el inhibidor de proteasa, ¿no? Acá, de proteasa. Tenemos el inhibidor de integrasa, ¿no? Tenemos los inhibidores de cápside, ¿no? Como tal. Entonces, aquí están todas las series de mecanismos, ¿no? Y acción del medicamento, ¿no? Entonces, acá está toda la ratafila de medicamentos que están disponibles, ¿no? Que yo ya les había hablado, ¿no? Que no son muchos, por ejemplo, para el RTI. Eh, Acá están todos, ¿no? Los más actuales, ¿no? No del año hasta los no, año 2024. Ya les había mencionado la estrategia reversa. Estos tienen varios efectos, por así decirlo, adversos comunes. Uno de ellos es la toxicidad mitocondrial, pero también tenemos específicamente para uno de ellos que es la hipersensibilidad por abacavir, anemia por sidoburina, ¿no? Y falla renal por los medicamentos con tenofovir. Probablemente que lo que más importa es abacavir
y tenofovir, porque es lo que está disponible. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, no hay mucho medicamento de los NNR, de los no nucleócidos, de los nucleócidos, perdón, están de nucleócidos. Los no nucleócidos, como ya han visto ustedes también acá, ¿no? Estos de acá son cuatro, la ripivirina, efavirenz, ceftavina y doravirina, ¿no? Tenemos varios de los medicamentos. Estos medicamentos generalmente son hepatotóxicos, muchos de ellos, y a excepción del efavirenz, es uno de los pocos medicamentos que ocasiona problemas neuropsiquiátricos, ¿no? Alteración de la memoria, ¿no? Algún tipo de, incluso algunas personas si son, tienen problemas psiquiátricos, los puede deprimir más, o si tienen psicosis, los hacen más alucinaciones. Los inhibidores de proteasa, que también no son muchos los disponibles en la actualidad, que están acá, Darunavir, Tazanavir en el mercado, ¿no? Eh, pero, digamos, nosotros tenemos, ¿no? Acá Atazanavir, tenemos Darunavir y tenemos Lopinavir. Después no tenemos más. Todos ellos son potenciados con Ritonavir. Ritonavir siempre se le pone una R abajo, una R abajo, una R abajo. Potencia la acción del otro inhibidor de proteasa, ¿no? Los inhibidores de integrasa, ¿no? El raltegravir, darunavir, bictegravir, cabotegravir. Cabotegravir es uno de los medicamentos que actualmente se está dando con bastante fuerza porque se puede inyectar mensualmente, ¿no? Una vez al mes se aplica el medicamento y esto dura pues largo lapso de tiempo, no una gran cosa, ¿no? Lenacapavir, que es otro medicamento nuevo que vamos a conversar, se dura 6 meses, ¿no? En solo su inyección. Ya lo prometedor tratamiento viral ya es factible ahora, ¿no? Inhibidor de fusión, el enforbitir, como dice, el maraviro y el fostemsavir, ¿no? Que es el bloqueante del GP 120, ¿no? ¿Cómo uno más o menos da terapia antiviral? Es muy simple. Yo doy un NRTI con otro NRTI. Generalmente el segundo NRTI tiende a ser lamivudina o entricitabina, pero el primer NRTI generalmente es tenofovir o abacavir, ¿ya? Uno puede elegir el acompañante de estos dos, que son, como se dice, el esqueleto del esquema, con un NNRTI, por ejemplo, efavirenz, rilpivirina, doravirina, esos medicamentos. O un inhibidor de proteasa, como por ejemplo el lopinavir, el letonavir, atazanavir, letonavir o darunavir. O un inhibidor de integrasa, como le dije, ¿no? El raltegravir, el dolutegravir, el bictegravir, el elvitegravir, todos esos medicamentos son inhibidores de integrasa, ¿no? Hay presentaciones de una sola droga, como ustedes están viendo acá, ¿no? Combinando NRTI con no NRTI, o combinando con NRTI con inhibidor de integrasa, ¿no? Como tal, ¿no? Pero también, dado la eficacia de los inhibidores de integrasa, porque son muy buenos, se ha probado lo que llamamos terapias dobles y son iguales de eficaces que las terapias triples, que son las que clásicamente hemos usado. Desafortunadamente, en el medio no tenemos esos medicamentos, ¿no? Estos medicamentos. Podríamos crear alguno, pero la norma nacional no lo contempla, ¿no? Estos son las pruebas, ¿no? Son los esquemas que recomiendan, ¿no? Como tal. Como cuando empezar en este nuevo escenario es lo más pronto posible. Si no existe ningún tipo de contraindicación, genial, ¿no? Incrementar la cantidad de personas que toman antivirales, ¿no? Disminuye el tiempo para que la persona sea, es- eh, suprima la carga viral, reduce la transmisión y mejora la tasa de supresión biológica. Es decir, el paciente idealmente si toma temprano no va a conocer SIDA, ¿no? El HIV-2 no es resistente al NRTI, es una difusión. Generalmente damos solamente tenofovir más lamivudina o encitabina.
y lo juntamos con un nivel de integración de proteasa, ¿no? No podemos emplear otro más. Ibalizumab. El ibalizumab es un bloqueante de CD4, ¿no? Bloquea CD4 y no deja que se una GP120, por ejemplo, ¿no? Eso es una gran cosa, es un medicamento, digamos, de los últimos, del año 2020, más o menos aproximadamente, ¿no? Un buen medicamento, Ibalizumab. Eh, Foster ¿no? También es un bloqueante del CD4, del receptor CD4 del huésped, ¿no? No permite que se una el GP120 con el CD4 y eso, bueno, cuando se da uno que no va a ingresar, ¿no? Islatravir, ¿no? Que es una implantable, y el lenacapavir. El lenacapavir tiene una cosa muy, es un inhibidor de la cápside, ¿no? La ventaja es que ese medicamento se aplica por el lapso de 6 meses, o sea, es un otro medicamento de duración larga, ¿no? Este pone un escenario muy importante, ¿no? La estrategia actualmente es de no detectable, no transmisible, ¿no? ¿Eso qué se refiere? Si yo tomo targa por un lapso de un año, o sea, 3 años, yo puedo decir, no se detecta, ¿no? No se transmite. ¿Me dejo entender? Si no se detecta, no se transmite. Acá, ya. En el caso de la cura, ustedes saben que existen personas que se han curado, pero no son todas, ¿no? Pero la estrategia va en la siguiente, en que nosotros eh, podamos trasplantar o modificar la médula de la persona, del paciente con VIH, y colocarle una médula que tenga la mutación delta 32 del CCR5. ¿Eso qué quiere decir? Que muto el receptor CCR5 de las personas, de los huéspedes, y desafortunadamente para el virus no tiene cómo ingresar, porque requiere eso para ingresar, ¿no? ¿Me dejo entender? No lo tiene, entonces eso es una de las indicaciones, ¿no? Esto es lo mismo que se dio al paciente de Berlín que supuestamente se curó, ¿no? Eso mismo y ha ido bien. Eh, la profilaxis predisposición, como le digo, si uno supiera que tiene riesgo, ¿no? Yo tengo relaciones sexuales con 10 personas siempre y 3 de ellas tienen VIH, tengo el riesgo de contagiarme. Lo que podría hacer es tomar terapia de prevención, ¿no? Mientras yo me mantenga en riesgo. Por ejemplo, no bruscamente digo, ya no voy a tener sexo nunca más. Entonces dejo de estar en riesgo y ya no puedo, y quizás ya no puedo tomar el medicamento porque no tengo riesgo, pero mientras mantenga el riesgo, se recomienda tomar esta medicación. Este medicamento generalmente es el TDF, tenofovir, más eh, entecitabina, ese medicamento, ¿no? Con el tenofovir. Entonces, eso se toma todos los días mientras yo esté en riesgo, ¿no? Entonces, eso disminuye la chance de que... Ahora, tampoco no quiere decir que no usen preservativo. Sí tienen que usarlo, ¿no? Cuando tú combinas estrategias, tu chance es mucho menor, ¿no? Podemos usar este medicamento que ya le dije, que es tenofovir más engestamina. Podemos usar lo mismo, pero con alefenamida que se llama Descovy, y solamente utilizar cabotegravir, que es hidroxi de grasa, que también se puede dar por mes y que va muy bien. Ok, chicos, entonces el día miércoles tratamos de avanzar lo máximo, ¿ya? ¿Será posible que se puedan juntar más temprano? 6 de la tarde.
6, 5, ya. Yo coordino con ustedes. Si fuera 5 mejor, para tratar de terminar, avanzar más tiempo, ¿no? Porque